continuación, el grupo 8 hará la presentación de una serie de preguntas en relación a los factores bióticos, problemáticas y estrategias para su conservación. El grupo está formado por Javier Eduardo Hernández Hernández, con el carnet 16-17-42-1. ¿Qué son los factores bióticos? Los factores bióticos son todos aquellos que poseen vida. Aquí se encuentran contemplados en algunos de los reinos de la vida. Esto se entiende desde hongos, algas, bacterias, todo aquello que esté conformado por células y cuyas interacciones apuntan a la supervivencia y la reproducción de su especie. Los factores bióticos son todos los seres vivos que forman parte de un ecosistema y todas las interacciones que se producen entre ellos. ¿Por qué conservar las especies en Guatemala? Guatemala es rico en fauna y flora, pero esta gran diversidad representa también una gran responsabilidad. Esto debido a que la biodiversidad es un indicador del grado de sostenibilidad del aprovechamiento que se realiza en un ecosistema, o qué protocolos hay que seguir para no afectar la fauna y flora. Porque a diferencia de otros problemas ambientales, no existe solución para la extinción de una especie. La extinción de una especie implica una alteración en la cadena trófica, pero la extinción de una especie es consecuencia natural de la evolución. Pero debido a que el humano ha interactuado de manera irresponsable con el ambiente, la tasa de extinción actual es 10.000 veces mayor a la natural. Lo que indica esto que las especies en algún momento dejarán de existir y otras especies nacerán y las reemplazarán, pero esto va a implicar muchos años de evolución. ¿Qué es la biodiversidad? Podemos comprender que la biodiversidad es la variabilidad de organismos vivos de cualquier fuente, incluidos entre otros los ecosistemas terrestres y marinos, nuestros sistemas acuáticos y los complejos ecológicos de los que forman parte. Comprende la diversidad dentro de cada especie, entre las especies y de los ecosistemas. La biodiversidad engloba, por lo tanto, la enorme variedad de formas mediante las que se organiza la vida. Incluye todas y cada una de los virus o bacterias, los espacios o ecosistemas de los que forman parte y del resto. Esto va en relación con la diversidad genética dentro y entre especies, así como la diversidad de ecosistemas y paisajes. También cuenta la diversidad de función e intercambios mediante los cuales se relacionan las especies entre sí dentro de los ecosistemas. ¿Cómo se mide la biodiversidad? La biodiversidad se mide en cantidad de especies por unidad de superficie. Cuanto más elevado es el número de especies en una superficie determinada, mayor es la biodiversidad que se puede calcular mediante
y esta diversidad se puede calcular mediante diferentes métodos. Porque Guatemala es un país con gran biodiversidad. Guatemala es parte del puente que une las regiones biogeográficas neártica y neotropical, lo que hace que compartan faunas de ambas influencias. El istmo se encuentra ubicado entre el Mar Caribe y el Océano Pacífico, lo que hace que incluya diversidad de ambas zonas marinas. Tiene 7 lagos de distintos orígenes, 365 lagunas y 770 lagunetas. Tiene diferentes relieves, desde lugares muy planos como las costas hasta lugares muy altos como los volcanes. Cuenta con cadenas montañosas que atraviesan el país de occidente a oriente. Esta variedad fisiográfica da como resultado 14 zonas de vida. ¿Por qué desaparecen tantas especies? El principal motivo y el factor que tiene más peso en la desaparición desorbitada de especies es el ser humano. Las principales causas son los continuos cambios en el medio ambiente y la destrucción de los hábitats, porque los bosques dentro del área de Guatemala han cambiado su uso y se ha destinado al área agrícola, así como las talas ilegales, y los animales salvajes son víctimas del comercio ilegal de animales salvajes y de la caza ilegal. También los océanos están quedando vacíos de peces por la pesca industrial y la contaminación. Y esto hay que agregarle que el aumento de las temperaturas por el cambio climático. ¿Cuál es el principal uso de las especies vasculares en Guatemala? Guatemala cuenta con 1154 especies que son maderables. De estas últimas, aproximadamente 450 especies son arbóreas. Encontramos una gran variedad de especies de latifoliadas en todas las zonas costeras del país, especialmente Petén. También se incluyen 17 especies de pinos, 9 de coníferas, todas ubicadas en las partes altas y del altiplano Guatemala, y 25 de robles. De las especies de plantas vasculares de Guatemala, 1171 especies vegetales son endémicas. Entre los grupos más diversos están las orquídeas, los helechos y los musgos. Eventualmente las especies de madera dura se utilizan como combustión de fines industriales y una parte para fines energéticos. ¿Cómo afecta la pérdida y fragmentación del hábitat los factores bióticos? Los hábitats naturales, cuando son utilizados como vías de paso, tienden a tener cierta pérdida de biodiversidad. Esto debido al ruido, a la presencia de extraños o al cambio producido por la extracción de vegetación. Esto al despejar el sitio para poder caminar. Cuando cambiamos un bosque para realizar agricultura en él, estos cambios son absolutos. La diversidad natural del área no solo se altera, sino se pierde. La ganadería, la agricultura y el desarrollo de viviendas son los mayores factores que promueven la pérdida de los hábitats naturales del país. La ganadería es la principal y más drástica forma de pérdida del hábitat, seguida de la agricultura. ¿Cuál es el problema de la sobreexplotación de especies? La sobreexplotación de animales y flora por razones económicas pone cada vez más especies bajo amenaza de extinción. Existen algunas especies que su capacidad de reproducción es baja o su metabolismo lento, por lo que extraer estas especies para el comercio. Estos cambios de la diversidad en el mundo causan preocupación por razones éticas y estéticas, y además tienen
un gran potencial para alterar las propiedades de los ecosistemas y los bienes y servicios que estos prestan a la humanidad. La sobreexplotación son actividades humanas que ocurren cuando se extraen individuos de una población o se utilizan los ecosistemas a una tasa mayor a la de la regeneración natural. La regeneración puede darse solamente por eventos reproductivos en poblaciones cerradas o a través de la reproducción y la llegada de individuos de otras poblaciones, lo que influye directamente sobre la dinámica poblacional, ya que la introducción de nuevos genotipos aumenta la resistencia y la velocidad de recuperación de las poblaciones luego de las perturbaciones. ¿Cuál es la problemática de introducir especies exóticas? Las especies exóticas invasoras tienen efectos devastadores para la biota autóctona, ya que provocan el declive e incluso la extinción de especies autóctonas y afectan negativamente los ecosistemas. Las especies exóticas invasoras son animales, plantas, hongos y microorganismos introducidos y establecidos en el medio ambiente, fuera de su hábitat natural. Se producen rápidamente, se imponen sobre las especies locales en la competencia por alimento, agua y espacio. Son una de las principales causas de pérdida de diversidad biológica en todo el mundo. A menudo estas especies se introducen deliberadamente, por ejemplo, mediante la piscicultura, el comercio de mascotas, la horticultura o el control biológico. Asimismo, también pueden introducirse involuntariamente por medios tales como el transporte terrestre y marítimo, viajes e investigación científica. Un ejemplo es el caso del pasto agua y Pharrenia rub, de rápido crecimiento pero muy agresivo, desplaza a otras especies de pasto y especies arbóreas. ¿Cuál es la consecuencia de la pérdida de cobertura forestal o la pérdida de biodiversidad? Esta, sin duda alguna, es probablemente la consecuencia más grave cuando se realizan deforestaciones sin responsabilidad, pues su significado es la destrucción y la extinción de muchas especies de plantas y animales. Esto implica que existirá una desertización. Esta se considera la más evidente. Se trata de la desaparición de áreas verdes cuando se eliminan los bosques y gran parte de la vegetación. La cobertura de suelo, que consiste principalmente de ella, se elimina también. Esto deja al suelo desnudo y expuesto a condiciones extremas producidas por el calor del sol y el agua de lluvia, convirtiéndose en desierto. También ocurre que los árboles son muy eficaces para la absorción de grandes cantidades de agua, manteniendo la cantidad de agua en las cuencas hidrográficas a un nivel considerable. Una vez que el bosque desaparece, el agua puede dar lugar a inundaciones. ¿Cómo se dividen las áreas protegidas en Guatemala? La clasificación según el Sistema Guatemalteco de Áreas Protegidas, SIGAP, en base a categorías de manejo establecidas en el Decreto 489 de la Ley de Áreas Protegidas. Dentro de la clasificación de las áreas protegidas podemos encontrar Parque Nacional, Reserva Biológica, biotopos, monumentos naturales, monumento cultural, parque histórico, áreas de usos múltiples, manantiales, reserva forestal, refugio de vida silvestre, áreas recreativas naturales, parques regionales, ruta y vía escénica, reservas naturales privadas, reserva de la biosfera, zonas de veda definitiva, ¿qué consecuencias provoca la falta de gobernabilidad en el manejo de áreas de amortiguamiento? Estas zonas
son las que tienen la menor prioridad en protección, menor vigilancia, menor investigación y mayor cantidad de población humana. Casi la mitad del área del cigarro es área de amortiguamiento, lo que implica que la mayor parte del sistema está en prioridad baja de manejo. ¿Qué puedo hacer yo para ayudar a conservar la biodiversidad? El primer paso para cuidar la biodiversidad, al igual que con todo, es conocerla. No es algo ajeno o lo lejano a nosotros, sino todo lo contrario. Es esencial para que haya vida en el planeta. Con la pérdida de biodiversidad perdemos en nuestra vida diaria, perdemos alimento y agua de calidad, todo tipo de productos provenientes de la naturaleza, medicinas, la capacidad de reducir la contaminación. La biodiversidad tiene varios enemigos. Uno de ellos es el contrabando de especies exóticas, un negocio ilegal que no ha parado de crecer en los últimos años. Si queremos proteger la biodiversidad, podemos hacerlo. Como consumidores tenemos más poder del que pensamos. Al elegir unos productos sobre otros, le decimos a las empresas cómo deben actuar si quieren seguir sus negocios. Si elegimos productos y servicios pensados en clave de sostenibilidad, contribuimos a reducir el impacto en la naturaleza y la biodiversidad, y las empresas apostarán por seguir este camino. Disfrutar la naturaleza es una idea genial, siempre que evitemos o reduzcamos al máximo nuestro impacto para poder proteger la biodiversidad. En este sentido, no debemos hacer fogatas, tirar basura o cualquier otro elemento que dañe al entorno, ni llevarse ningún ser vivo, y apoyar las organizaciones conservacionistas. También hay que reclamar a los políticos más acciones que fomenten la conservación de la naturaleza. Hola, en este video les explicaré qué son los factores bióticos. Los factores bióticos son los organismos vivos que interactúan con otros organismos, refiriéndose a la flora y a la fauna, así también a las interacciones con otros organismos vivos o seres de un ecosistema. Gracias. Hola a todos, soy el maestro Jos, bienvenidos. El día de hoy vamos a hablar de factores bióticos y abióticos, así que pon mucha atención. ¿Sabías que existen factores naturales que tienen vida y otros que no? Como los que ves cuando vas camino a la escuela, por ejemplo, el sol, el aire, los árboles y las plantas, los insectos, las rocas, etc. Todos estos y muchos más son creados por la naturaleza y se dividen en factores bióticos y abióticos. Ahora, ¿qué te parece si revisamos cuáles son los factores bióticos? Estos son todos aquellos seres vivos existentes en un ecosistema y las interrelaciones que se forman entre ellos, como las plantas, los animales y los microorganismos, así como nosotros también pertenecemos a los factores bióticos, los seres humanos. Ahora veamos los factores abióticos. A estos los comprende todos los fenómenos físicos, por ejemplo la presión atmosférica, lluvia, aire, suelo, etc. Y los químicos, que son los componentes de las rocas, minerales, salinidad del agua, etc. Y son todos aquellos que afectan a los organismos. Así que recuerda, cuando alguien te pregunte qué es un factor biótico, tú solo responde que es todo aquel ser vivo existente en un ecosistema. Y un factor abiótico es aquel fenómeno sin vida. Esto ha sido todo. Muchas gracias y hasta la próxima.